Mi equipo y yo vamos a hablarles sobre la vía extrínseca. Mi equipo está conformado por Mota Fátima Citlali, Pablo Contreras Anabacota, que hicieron la investigación. La presentación la hizo Rojas González, Evelyn Abigail y Ruiz Flores América. Nosotros les vamos a presentar Muñoz Pérez Vivian, Rivera Sánchez Luz María y yo, Rodríguez Santos Naomi Yatsiri. Factores de coagulación. Los factores de coagulación son proteínas que están presentes en la sangre que ayudan a controlar el sangrado. Cuando una persona se corta o sufre algún tipo de herida que cause sangrado, los factores de coagulación funcionan en forma coordinada para formar un coágulo de sangre. ¿Qué hace el tapón plaquetario? Este tapón evita la pérdida de una cantidad excesiva de sangre. Este proceso se conoce como cascada de coagulación. ¿Cómo se forma la red de fibrina? La red de fibrina se forma por las proteínas inactivadas que se encuentran en el plasma de la sangre. La mayoría de estas proteínas están en el hígado. En la década de los 60 se describió la cascada de la coagulación como una secuencia de eventos enzimáticos iniciada por dos vías, la intrínseca y la extrínseca, que en este caso especial nos enfocaremos en el funcionamiento de la vía extrínseca. La cascada de coagulación está compuesta de dos vías que ayudan a activar el factor número X. En las membranas de las células extravasculares se encuentran los monocitos. Cuando se lesionan o entran en un proceso inflamatorio que activa el factor 3, también llamado factor tisular. Este factor ayuda a activar el factor 7 proconvertina. El factor 3 activado se va a unir al calcio y al factor 7 activado para así activar el factor número X. Bueno, tenemos un vaso sanguíneo lastimado, donde hay una lesión. Fuera del vaso sanguíneo, o sea, en las células del tejido conectivo, células extravasculares y los monocitos, estos se sienten inflamados y lastimados, por lo tanto, activan al factor 3 o tisular, que este servirá para activar al factor 7 o proconvertina. Entonces el factor 3 activado se une al elemento calcio y el factor 7 activado. Este conjunto activarán al factor 10. Por lo tanto, tendremos al factor 10 ya activado. Una vez el factor 10 activado, se une al elemento calcio, factor 4, que también se unirá al factor 5 activado. Entonces, el calcio, el factor 5 activado y el factor 10 activado formarán un conjunto enzimático que servirá para activar a la protombina o factor 2, que una vez activada se convertirá en la trombina. Una función de la trombina es activar a las plaquetas. También es activar al factor número 13 y al factor 1, o sea, el fibrinógeno, que una vez activado el fibrinógeno se llama fibrina. La fibrina creará una red de fibrina para que esta red se cree, se necesita el factor 13 activado. Entonces la fibrina y el factor 13 activado crearán una red de fibrina, que la red de fibrina, una vez ya ayudará a las plaquetas inactivadas, que una vez cuando se activan por el factor trombina, crearán el coágulo y esto detendrán la hemorragia. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Aquí están las referencias y aquí nuestro equipo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, compañeros y maestros. Hoy les presentaremos la vía intrínseca.
Mi equipo está conformado por Luna García Dulce Andrea, Durán Ángeles Jimena, Miguel Holguín, Shaiel Daniela, Lozano Flores Hailey Joali, Martínez Reyes Roberto Esteban y Luna Cano Giselle. Cuando un vaso sanguíneo se lesiona, sus paredes se contraen para limitar el flujo de sangre al área dañada. Cuando un vaso sanguíneo sufre una lesión, inicia la cascada de coagulación y cada factor de coagulación se activa en un orden específico para dar lugar a la formación de un coágulo sanguíneo. El proceso de coagulación consiste en un conjunto complejo de reacciones de proteasas en el que participan aproximadamente 30 proteínas diferentes. Estas reacciones convierten fibrinógeno, una proteína soluble, en filamentos insolubles de fibrina, que, con las plaquetas, forman un trombo estable. A continuación vamos a explicar lo que es una cascada de coagulación. Esto es cuando una persona se corta o sufre una herida que causa sangrado. Los factores de la coagulación funcionan en forma coordinada para formar un coágulo de sangre. El coágulo evita la pérdida de una cantidad excesiva de sangre. Este proceso se conoce como cascada de la coagulación, así como también explica el funcionamiento de este mecanismo como un proceso enzimático secuencial ilimitado sobre la superficie de las plaquetas, con el cual se favorece la generación de trombina. Este modelo se explica a través de dos vías conocidas como intrínseca y extrínseca. El concepto sobre una cascada de la coagulación se debe a Robert Marflane, que fue en 1907-1987 en Inglaterra, y Oscar Radnoff, en colaboración con Davy en los Estados Unidos. A continuación se describen los mecanismos de coagulación como una secuencia de 3 fases básicas. Fase 1. Formación del activador de protombina. Fase 2. Conversión de protombina, una proteína plasmática formada por el hígado, hacia la enzima trombina por un activador de protombina. Fase 3. Conversión de fibrinógeno soluble, otra proteína plasmática formada por el hígado, en fibrina soluble por trombina. La coagulación es un proceso complejo. Los diversos factores plasmáticos de la coagulación y sus sinónimos se presentan en lista de este cuadro. Factor de coagulación 1, fibrinógeno. Factor de coagulación 2, protombina. Factor de coagulación 3, factor tisular. 4, iones de calcio. 5, proacelerina. 7, acelerador de la conversión de la protombina sérica. 8, factor antihemológico. 9. Factor de Christmas, componente de la tromboplastina. 10. Factor de Stuart, factor de Power, trombosinasa. 11. Antecedente de tromboplastina. 12. Factor de Hagman, factor pitrio o factor contacto. 13. Factor estabilizante de fibrina o fibrinasa. ¿Qué es la vía intrínseca? Esta recibe el nombre debido a que antiguamente se pensaba que la sangre era capaz de coagularse intrínsecamente, es decir, que se coagulaba con sus propios componentes y sin la ayuda de factores externos. Actualmente se sabe que esto no es verdad. De hecho, la vía extrínseca es la que realmente inicia el proceso y la vía intrínseca sirve de amplificación y seguridad del proceso hemostásico. La vía intrínseca de coagulación sanguínea es más compleja que la vía extrínseca y se presenta con más lentitud. Por lo general, se requiere de varios minutos. La vía intrínseca recibe este nombre debido a que el activador de protombina se inicia por el factor tisular que se encuentra en la superficie de las células endoteliales, células que revisten los vasos sanguíneos y los monocitos. Estas células están en contacto directo con la sangre o están en la sangre misma. La vía intrínseca se desencadena cuando la sangre entra en contacto con el factor tisular de las células endoteliales dañadas o monocitos. El factor tisular de estas células inicia la coagulación de la misma manera que lo hace el factor tisular de la vía extrínseca. Una vez que el factor 7 se activa, actúa junto con los iones de calcio y las plaquetas de un fosfolípido para activar el factor 10. Una vez que el factor 10 se activa, reacciona con los fosfolípidos de las plaquetas, el factor 5 y los iones de calcio para formar el activador de protombina. Esto completa la vía intrínseca y la fase 1 de la coagulación. Desde ese punto en adelante, las reacciones para la fase 2 y 3 son similares a la vía extrínseca. Es que se forma el coágulo, tampona el área que sufrió ruptura en el vaso sanguíneo y evita la hemorragia. Puede llevarse a cabo la reparación permanente del vaso sanguíneo.
En un momento, los fibroblastos forman tejidos conectivos en el área rota y nuevas células endoteliales reparan el revestimiento. Para finalizar, aquí dejamos las referencias utilizadas para este video y agradecemos su atención.